Julio César Dalí, que es vicepresidente de venezolanos en Harvard. Julio César, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo han tomado todo esto? Arranquemos desde esa medida que toma el gobierno Trump contra la Universidad de Harvard, revocar la inscripción de estudiantes extranjeros. Una noticia que nos tomó por sorpresa, llegó ayer, al igual que todo el mundo, vía las redes sociales, y ha habido confusión, incertidumbre, también la esperanza de que la universidad iba a responder como ha respondido, y ahora hay una sensación de incertidumbre, esperando a ver qué puede ocurrir, y preocupación, no solamente por el estado de la universidad, sino de los Estados Unidos. Julio César, usted habla precisamente de la incertidumbre, pero aquí queremos saber cómo se vive el día a día allí en la Universidad de Harvard, cómo las clases, qué dicen los profesores, por ejemplo. Ahorita las clases terminaron hace una semana y los finales también. Estamos en preparaciones para las ceremonias de graduación, que son la semana que viene. Entonces ahorita no hay vida como tal en el campus, pero dentro de los estudiantes, sobre todo dentro de las comunidades de extranjeros, de las cuales yo soy parte de las comunidades de latinos, pues hay una preocupación, intentar ver cómo podemos reaccionar, cómo se puede planear y cómo nos podemos apoyar entre nosotros. Sí, Julio César, ustedes, digamos, ante un gobierno que no ha sido fácil el tema con los extranjeros, que no ha sido fácil con los estudiantes, que desde el 16 de abril viene pidiendo información de todo estudiante extranjero a la Universidad de Harvard, ¿uno cómo estudia? Una excelente pregunta. Digamos que hay personas que están en diferentes niveles de riesgo, ¿no? Las personas que fueron más activas durante los campamentos, encampments, como se llamó acá, durante el año pasado, están en un nivel de riesgo diferente. Hay varios de mis compañeros que están en procesos legales porque fueron demandados por participar o por tener algún tipo de intercambio durante esas jornadas de protesta. Digamos que esas personas han manejado un nivel de incertidumbre tal vez mayor, pero sí ha sido algo que nos ha tomado a todos, que ha dificultado. Uno intenta mantener la vida académica acá, que es muy intensa, es muy difícil. Obviamente también es un privilegio, pero sí es difícil mantener el enfoque con todo lo que ocurre. Bueno, antes de seguir con la siguiente pregunta, les quiero dar un dato y es que la Universidad de Harvard contabiliza 6.763 estudiantes extranjeros. De estos, el 29% de todos los estudiantes de Harvard pertenecen a estudiantes internacionales y de estos el 9% son de la comunidad latina. Pero yo quiero retomar un poco lo que usted estaba diciendo sobre las protestas a favor de Palestina, que es el problema que está sucediendo en este momento. Y es la universidad, ¿cómo ha identificado a las personas que participaron allí en estas manifestaciones? Aquí hubo un proceso, esto ha sido un proceso largo. Ha sido un proceso largo que desde el año pasado ha tomado diferentes formas. Hubo una investigación reciente que la universidad tuvo que hacer como parte de esta negociación con el gobierno. eh, Desconozco, porque no es público, la forma en cómo llevaron a cabo esa investigación. El gobierno lo que está pidiendo ahora son todos los materiales que tenga la universidad de videos, grabaciones, reportes, eh, que es algo que es privado de la universidad, obviamente, y no se sabe con el gobierno qué es lo que espera hacer con eso. Pero la universidad ha mantenido la investigación dentro de los parámetros y políticas de la propia universidad. No es muy claro cuáles han sido los criterios, pero sí, pues hay un miedo de que están pues intentando ir en contra de las personas y las principales voces de esas jornadas de protesta. La relación comunidad universitaria, universidad, policía, ¿cómo es? Preguntas difíciles, ¿no? No, es que no me imagino. Pues si es, ponen este ambiente de tensión, un estudiante extranjero, Andrés, ve un policía, pues no debe ser fácil. Digo, esa relación además, ¿cómo la manejan? Claro, No sé cómo sea en Estados Unidos la ley tampoco. y que también quedan los profesores en la mitad, ¿no? Exactamente. Porque de alguna manera ellos también apoyaron estas protestas. Aquí hay que
Yo tengo que ser muy cuidadoso con el lenguaje, porque el tema es que esto sí está siendo un tema muy delicado. Y estar acá para mí incluso implica un poco de riesgo, porque el gobierno en su escalada está siendo un poco, eh, no sé qué palabra utilizar, pero digamos que como selectivo a veces en las personas que decide como castigar. Digamos que lo que puedo como decir de esa pregunta es que en todas las universidades del país, no solamente en Harvard, ha incrementado la presencia de ICE, que es esta policía eh, relacionada con Migratorio. temas de migratoria. Y la comunidad se ha organizado para identificar y proteger a los estudiantes extranjeros en el caso de que haya presencia de ICE en el campus. Claro. Bueno, ahí está entonces el ambiente. em, Usted me dice hasta dónde puede responder. ¿Cómo se protegen? No, es cierto que, digamos, tal vez para los estudiantes nacionales de acá en Estados Unidos el riesgo es diferente, ¿no? Como hay diferentes niveles de... Entonces, sí ha habido una autocensura de medir en qué espacios uno habla o qué palabras... Digamos que ha habido una autocensura que antes no era así. Yo llegué a Estados Unidos hace 2 años, tampoco hace mucho. Digamos que antes de que esto empezara a ocurrir, pues uno no tenía que medirse con este nivel de cuidado. Pues yo vengo de un lugar, igual yo viví 10 años en Colombia, pero vengo de Venezuela donde también uno aprende a ser cuidadoso. Digamos que lo que yo no me esperaba era que tendría que ser cuidadoso también en los Estados Unidos. Eh, ¿Y cómo nos protegemos? Vamos adaptándonos, vamos adaptándonos. Claro, es una situación que probablemente nunca nadie se imaginó en un país que habla tanto sobre los derechos y las libertades. Pero Julio César, cuéntanos un poco sobre usted. Queremos saber un poco sobre usted, qué está estudiando, cuánto tiempo le hace falta para graduarse y cómo ha sido su experiencia en una de las universidades más prestigiosas del mundo entero. Yo estoy haciendo una maestría ahora en teología. Yo soy economista, graduado de la Universidad Externado de la Universidad de los Andes, pero digamos que vine a Harvard con una propuesta de articular una visión de esperanza y progreso para Venezuela y para la comunidad venezolana en general. Yo estoy pues intentando, pues vine con esa propuesta y estoy sacándola adelante. Llevo 2 años en esto, me falta un año y ahorita está en riesgo con estas medidas, porque digamos que la medida aplica a los estudiantes que están ahorita activos en Harvard. Es decir, si las cosas se mantienen como están ahorita, los estudiantes extranjeros que hacen gran parte de la universidad, como ustedes mencionaban en el contexto, pues van a tener que irse. Esperamos que no sea el caso. Eh, sí, y yo estoy pues comprometido a mi trabajo en Venezuela, con la comunidad migrante venezolana y en América Latina. Sí, 10:17 de la mañana. Es Julio César Dali, vicepresidente de venezolanos en Harvard. Señor Dali, gracias. Andrés, usted tiene otro invitado hasta ahora. Así es, bueno, pues un tema que como lo decíamos nos sorprende bastante y vamos a hablar con un estudiante colombiano de nuestro país. Él se llama Óscar Escobar, es un estudiante que ya está terminando sus estudios y a esta hora de la mañana nos saluda. Óscar, muy buenos días, muchas gracias por aceptar esta invitación. Muy buenos días y muchísimas gracias a Caracol por ayudarnos a visibilizar esta situación. Bueno, Óscar, yo quiero empezar preguntándole sobre ese correo que les enviaron hoy a ustedes, comunicándoles las nuevas medidas por parte del gobierno en contra de la Universidad de Harvard. Bueno, la verdad es que han sido horas de mucha incertidumbre para toda la comunidad de estudiantes internacionales en Harvard. Después nos enteramos como todo el mundo a través de las redes sociales, de esta carta que le envió el gobierno del presidente Donald Trump a la universidad informándole que cancelaba el permiso para que estudiantes internacionales estemos en esa universidad. Y solo hasta hace más o menos una hora recibimos un correo por parte del presidente de la universidad informándonos que se acaba de reeditar una nueva acción legal, por decirlo
no sé si esto técnicamente sea correcto, yo no estudio Derecho, pero digamos como una tutela en Colombia solicitando medidas cautelares, lo que vendría siendo medidas cautelares, es decir, que un juez federal pueda detener esta acción que ha tomado el gobierno contra Harvard, y la universidad. Un poco lo que nos dice el presidente y el decano es que están haciendo todo lo que está en sus manos para poder mantener a los estudiantes internacionales, que actualmente son el 27% de la universidad y más del 50% de mi facultad, que es la Facultad de Administración Pública. Entonces, pues sí, mucha incertidumbre sobre los pasos a seguir y lo que significa esto en términos de las condiciones de muchas personas que están actualmente en la universidad, digamos, en distintas calidades. Oscar, pero hay una cosa que no entiendo de la medida. ¿Es para nuevas inscripciones o también aplica para los que ya están estudiando? Esas son las mismas preguntas que nos hacemos todos los estudiantes por el chat. Y entonces, como en esto, como hay abogados, hay interpretaciones, mi lectura es que esto es solo para los nuevos estudiantes de la vigencia 25-26, pero algunos compañeros o interpretan, algunas otras personas y abogados interpretan que esto significa casi que una cancelación inmediata de todas las visas de estudiantes que vienen, digamos, selladas por Harvard. Tenemos el caso de una compañera el día de ayer que estaba entrando a Estados Unidos después de un viaje y que fue retenida casi 3 horas en el aeropuerto de Boston mientras verificaban sus papeles, le quitan el celular, le quitan cualquier medio de comunicación, no le dejan hacer ninguna llamada. Entonces también realmente despierta muchas alertas sobre los derechos que tenemos los migrantes en Estados Unidos en estos procesos. Afortunadamente ya se le permitió el ingreso, pero se le informó que la retención fue un poco precisamente por ser una estudiante de Harvard en el medio de esta coyuntura. Claro, Oscar, ¿usted qué está estudiando en este momento? Yo estoy haciendo la maestría en Administración Pública. Una maestría. Bueno, cuéntenos un poco cómo es el ambiente en las clases. Sé que ahora están en un periodo de vacaciones, pero las protestas vienen desde el año pasado, desde septiembre más o menos, desde el verano pasado. Pero ¿cómo se ha vivido este tiempo? Pues en medio de, nos contaba nuestro invitado anterior, que hay agentes de ICE, que la policía está en el campus. ¿Cómo se vive el ambiente allí? Pues lo primero que te voy a decir es que para uno como colombiano es difícil entender lo que en Estados Unidos parece muy grave, ¿no? Por supuesto que yo no quiero minimizar el antisemitismo, los problemas de discriminación que hay contra muchos grupos étnicos, nacionales y religiosos en Estados Unidos. Pero lo cierto es que las protestas universitarias acá son bastante más calmadas que lo que uno ve en Colombia, ¿no? En particular, ¿no? A los que nos tocó vivir, yo soy del Valle del Cauca, yo soy de Palmira, a los que nos tocó vivir el paro nacional de 2021, pues las protestas de acá nos parecen un chiste, déjenme decirlo de esa forma. Pero el punto es que efectivamente lo muy grave que viene sucediendo en Harvard es que ante toda esta arremetida del gobierno federal contra la universidad y contra lo que puede ser pensamientos distintos al del actual gobierno, lo que se viene presentando es una censura en el que los estudiantes no quieren hablar. Y seguramente a ustedes les ha pasado el día de hoy que están buscando entrevistar a estudiantes de Harvard y mucha gente no quiere hablar porque, por supuesto, teme que haya represalias en su contra. Entonces, en una libertad, no universidad donde se coarta por parte del gobierno la libre expresión, o sea, imaginémonos que esto estuviera pasando en Colombia, tendríamos el grito en el cielo con toda razón. Así que pues es muy grave realmente ese ambiente que es de autocensura, diría yo. Claro, autocensura, un ambiente que no es nada fácil para ustedes. Usted estudia ciencias políticas, todo el tema, digamos, el estatus de los estudiantes extranjeros en ocasiones debe ser distinto. El caso debe ser distinto para muchos, ¿no? ¿O es el mismo en cuanto al estatus? Alguien decía, un compañero decía esta mañana que era irónico porque, digamos, presuntamente la razón que argumenta el gobierno de Estados Unidos para tomar esta decisión es que la universidad no ha tomado suficientes acciones contra el antisemitismo y, digamos, en general el hostigamiento que pueden estar viviendo
estudiantes judíos o que son de Israel, cualquiera de los dos casos, en Harvard ante la crítica internacional que hay por las acciones de su gobierno en Gaza. Pero lo cierto es que la acción que está tomando hoy o el día de ayer, escúcheme, el gobierno federal de Estados Unidos también prohíbe que estudiantes de Israel o judíos de todo el mundo pues vengan a estudiar a Harvard. Entonces es un poco una medida bastante extrema. Una de las, digamos, razones que ha argumentado la universidad para su demanda del día de hoy es que, pues, hay, como en Colombia, hay un debido proceso, ¿no? Si el gobierno considera que la universidad está incumpliendo, tiene que decirle por qué, tiene que haber toda una documentación en el medio. Y esto un poco se ha tomado de forma arbitraria y pues de forma política. Realmente el gobierno federal ha decidido tomar esto como una pelea política contra la universidad que considera un bastión de ideas liberales, y en ese sentido pues esperamos que la universidad pueda realmente triunfar en los tribunales, aunque sabemos que mientras tanto eso pues seguramente va a ser doloroso y nos costará mucho a muchos de los estudiantes que estamos acá. Claro, eso sería lo que aquí llamaríamos el debido proceso. Y bueno, retomando un poco lo que usted decía, las visas que van a ser revocadas son las de categoría J y F, que estas son dadas a estudiantes. Pero bueno, Oscar, usted hablaba ahorita sobre los palestinos y los israelíes. Yo le quiero preguntar si es común que en sus clases haya estudiantes de estos lugares del mundo y si de pronto se han tomado represalias contra ellos, de pronto los estudiantes hayan tomado algún acto de violencia contra ellos. En la universidad, digamos, la relación histórica entre los Estados Unidos y el Estado de Israel es muy fuerte, y la comunidad judía en Estados Unidos es muy fuerte. Y en ese sentido hay en términos de representación, por supuesto que está mucho más representado la nacionalidad de Israel que la nacionalidad o las personas que provienen de Palestina. Yo he conocido muy pocas personas, contadas con los dedos de la mano, personas de Palestina que están en Harvard entre todas las escuelas. Por supuesto, hay mucha representación de estudiantes egipcios, de estudiantes jordanos, de estudiantes libaneses, y en ese sentido tenemos esas dos visiones del mundo en los salones. Durante el año que yo he estado acá ha habido debates muy interesantes, ha habido debates muy respetuosos, ha habido momentos, por supuesto, en que la gente se acalora un poco, los argumentos empiezan a tornarse personales, pero jamás he evidenciado yo un acto de violencia contra nadie por estar expresando sus ideas. Por supuesto, esa es mi experiencia, y sé que el año antepasado hubo unos hechos más graves de hostigamiento hacia estudiantes, y en ese sentido la universidad ha hecho un reporte y ha publicado hace menos de un mes un reporte bastante comprensivo sobre los retos y las acciones que está tomando contra el antisemitismo y contra el sentimiento antiislámico también que existe de parte de muchas personas. Entonces, yo creo que no se trata de decir que no hay un problema. Efectivamente, estos son conflictos, digamos, que son históricos, que tienen que ver mucho con las identidades de las personas y de muchas sociedades, y que en ese sentido no van a desaparecer de la noche a la mañana. Yo creo que la universidad reconoce que estos problemas existen y está tomando las medidas para que el campus pueda ser un espacio donde cualquiera pueda expresar sus ideas con tranquilidad. Quienes no están haciendo eso es el gobierno federal, porque un poco, de nuevo, el temor que tienen muchos estudiantes es que por expresar cualquier idea crítica contra el Estado de Israel o contra la política actual de Estados Unidos, entonces eso significa que van a ser deportados. Y ese ha sido abiertamente el discurso del gobierno de Estados Unidos, que nos ha dicho que estudiar, tener una visa de estudiante no es un derecho en Estados Unidos, sino un privilegio, y en ese sentido tenemos que estar agradecidos y debemos un poco mantener nuestras opiniones para nosotros mismos. Y eso, pues creo que no es la premisa fundamental sobre la que un país como Estados Unidos ha construido su éxito, y no es a lo que yo vine a Harvard, y por esa razón, pues digo lo que pienso y estoy aquí en esta entrevista con ustedes. Claro, bien, 10:28 minutos de la mañana. Ahí estaba Oscar, estudiante colombiano allí en Harvard. Oscar, le agradecemos mucho estos minutos aquí en Noticias Caracol en Vivo. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.